tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Vamos a comenzar. Bueno, pues la sesión pasada hablamos acerca de los frentes de ataque, donde bueno, pues ahí cada quien ya propuso un organigrama para considerar en base a los trabajos a realizar, pues cuánto personal, cuánta maquinaria es lo que vamos a requerir. Es un pequeño ejercicio como para poder poner en práctica nuestra capacidad de análisis o de definir soluciones. Entonces, dando continuidad a esto, pues ahora vamos a comenzar a hablar ya acerca de las carpetas de concreto hidráulico. Para esto, pues yo creo que sería bueno que desempolvaran un poco los conocimientos del cuatrimestre pasado, donde hablamos de las aperturas de caja, donde mencionábamos los trabajos y las unidades y lo que se debe de desarrollar al momento de hacer cortes, desmontes, despalmes, rellenos, verificaciones de niveles, acarreos. Que bueno, en términos básicos y sencillos son todos los trabajos de terracerías hasta llegar a la base hidráulica modificada o tratada según sea el caso, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes donde pues, nos ayudará a recordar esos procedimientos de apertura de caja, de desmontes, de despalmes y de la construcción de las capas de terracería. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen pues, la construcción de una subrasante puede ser o de una base hidráulica. En el lado derecho podemos ver la construcción de una capa de terraplén o de subrasante modificada con cal para darle una estabilidad, para mejorar sus propiedades plásticas. Entonces, todos estos trabajos, pues, sería bueno que los repasaran, porque ahorita nos vamos a enfocar más en la construcción de la carpeta, es decir, de la base para arriba, todo lo que tiene que ver con el procedimiento constructivo del encarpetado con concreto hidráulico. Pero antes de comenzar con todo eso, no sé si alguno de ustedes tenga dudas o comentarios acerca del trabajo ejecutado en las capas inferiores. No hay dudas. Bueno, entonces como no hay dudas, es tema nada más de que lo recuerden un poco. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a hablar de los procedimientos constructivos con concreto hidráulico. Y bueno, permítanme proyectarles otra diapositiva. Listo. Bueno, cuando vamos a hablar de concreto hidráulico para pavimentos, el primer concepto que debemos de definir o tener en claro es el módulo de ruptura. Este módulo de ruptura, que es un concepto que vamos ahorita a comentar, a desarrollar, a analizar, por qué es importante para los pavimentos con concreto hidráulico, es uno de los principales factores que nos van a ayudar a garantizar o a prever que nuestro proyecto va a mantenerse a lo largo de su vida útil, ¿no? Y bueno, hablando en términos científicos o técnicos, ¿sí? Debido a que un pavimento rígido con concreto hidráulico normalmente no trabaja a una compresión que vendría siendo la propiedad más fuerte del concreto hidráulico,
como ven ustedes en la imagen del lado derecho, ese vendría siendo como nuestro comportamiento o la forma en la que va a tener que resistir mi carpeta de concreto hidráulico, es decir, es una flexión. Bueno, entonces, como estamos hablando de una flexión sobre el concreto hidráulico, a esto le vamos a llamar S'C. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de F'C, estamos hablando de una resistencia a la compresión. En este caso, cuando hablamos de S'C, estaremos hablando a una resistencia a la flexión causada por tensión, ¿sí? Es decir, tenemos estos puntos de apoyo al centro como si fuese representado el vehículo que está cargando en la carpeta. Va a flexionar a la carpeta, al concreto hidráulico, y estos dos apartados van a tensionar, ¿sí? Y entonces se va a producir esta falla que vemos aquí de flexión causada por la tensión. Precisamente a esto es a lo que nosotros le llamamos módulo de ruptura, hablando en términos de concreto hidráulico para pavimentos, que al igual que una F'C, su especificación es de que debe de alcanzar la resistencia a los 28 días, porque, bueno, no deja de ser concreto hidráulico. Bueno, ese vendría siendo como nuestra explicación técnica a lo que es el LMR, el famoso módulo de ruptura. Al igual que el F'C, el S'C lo vamos a medir en kilogramos sobre centímetro cuadrado en un sistema métrico. Sin embargo, también el módulo de ruptura lo podemos tener con otras especificaciones u ¿cómo se dicen? Otras unidades, sobre todo a la hora de hacer los diseños de los pavimentos. SMR lo vamos a tener que especificar en otras unidades, que bueno, vamos a ver ya más adelante cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Bueno, antes de eso, antes de continuar, quiero dejar en claro que el diseño de mezcla, ¿sí? El diseño de mezcla para un MR es una cosa, ¿sí? Y el diseño del pavimento para determinar el espesor de la losa es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Este habla del material y este habla de los espesores que debe de cumplir para el tránsito proyectado, ¿sí? Entonces, para que no se me vayan a confundir a la hora de estar hablando de diseño de mezcla o diseño de pavimento, ¿sale? Diseño de mezcla, pues es la del material, y diseño de pavimento es de la estructura completa. Bueno, este módulo de ruptura nosotros lo podemos ver especificado a través de la normativa ASTM C78, de la normativa internacional, o en la normativa nacional, en la NMXC 191-11, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción y Edificación. Esa es nuestra normativa que nos rige para la construcción aquí en México. Entonces, en ambas normativas nos menciona que nosotros... Sí, adelante. Le quería comentar ahorita que está diciendo de las normativas. En la escuela, en el laboratorio de materiales, ¿cuántas normativas tienen a la mano? Es que yo recuerdo que cuando nos daban concreto, tenían unas, pero no sé si esas son para también los alumnos, o sea, que los alumnos también las puedan ver. Pues no sé, la verdad desconozco cuántas tengan. Necesitaría preguntar. Pues sí, deben de ser consulta para los mismos alumnos. Las normativas tienen un sello o una marca de agua para poder, porque se compran, son normas que se compran,
Digo, de Ajá. alguna manera, consultarla a ustedes como alumnos, yo creo que sí se podría duplicarlas y replicarlas, pues es como, es ilegal, ¿no? Si se tendría que comprar, pero desconozco cuántas dispongan ahí en el laboratorio, más bien tendría que preguntar. Ok, sale. Pues, profe. Sí. Creo que esta, la 191, pues sí la deben de tener, ¿no? De cualquier manera, las especificaciones, pues esa sí la tengo yo. Esa sí, la 191. Entonces ya las especificaciones, pues yo aquí mismo por clase, pues las estaremos analizando, las estaremos viendo. Pero la normativa en físico como tal, pues se debe de comprar, ¿sí? Entonces, si la quisieran, pues tener en físico. Y bueno, de alguna manera, lo que menciona aquí es lo que vamos a desarrollar aquí en la materia, ¿no? O sea, vamos a ver su contenido. Y precisamente esa normativa menciona que para que tú puedas revisar si ese MR te cumple con las especificaciones de proyecto, pues se tienen que hacer unos ensayos de viga, ¿sí? Con viga de concreto. Que bueno, vamos a ver más adelante cómo se va a desarrollar o cómo se desarrollan esos ensayos. Entonces, recuerden la ASTM C178, que es la internacional, y la C191, que es la nacional, es la que nos rige los módulos de ruptura para los pavimentos rígidos. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la construcción de una columna, de una viga, de una losa de cimentación, de una losa de entrepiso, cuando hablamos de estructuras para edificación, pues mencionamos que debe de tener cierta resistencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vamos a construir una viga en un marco rígido, a lo mejor nos va a pedir una resistencia de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o si es una columna de 250, o si es un castillo de 180 o 150, o sea, tiene sus especificaciones. Hablando en términos de pavimentos, el MR, que es mi resistencia a la flexión, también tiene especificaciones. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver el MR recomendado dependiendo de lo que vamos a construir. Es decir, vamos a construir una autopista, pues entonces deberá de cumplir un mínimo de un MR 48 en términos de kilogramos sobre centímetro cuadrado. En PSI, que es nuestra unidad de medida con la que vamos a realizar nuestro diseño de pavimentos, pues tendría que cumplir con 682.7 PSI. Para una carretera, igual, un MR48. Si son zonas industriales, ¿sí? Central de abastos o un parque industrial, 45 es el MR. Para zonas urbanas principales, también es un 45. Por ejemplo, llámese una avenida Madero, una Lázaro Cárdenas, una avenida Morelos, o sea, vialidades principales, un MR45 es el que debe de cumplir. Y ya vialidades secundarias, urbanas secundarias, cualquier calle que pues no tenga un tránsito muy grande, el MR mínimo para un pavimento es de 42 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que en PSI equivaldría a 597.4 PSI. Entonces, anoten esto, tomen sus notas o sus capturas de pantalla o como ustedes estén haciendo sus anotaciones, porque con estos MRs que estamos recomendando en esta tabla, de allí vamos a partir para desarrollar muchas cosas de la materia, ¿no? Y para tener precisamente unos parámetros de control para todo lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la materia. Entonces, no sé, les doy unos segundos para que tomen nota o me tomen captura. Recuerden que este MR es el que debe de cumplir a los 28 días de fraguado de la mezcla. Digo, a menos de que tenga algún aditivo acelerante. Entonces, si tiene un aditivo acelerante a 14 días, pues ese MR lo debe cumplir a 14. Lo mismo que un F'C, lo mismo. Bueno,
¿Quieren que me espere un minuto o le continuamos? Ustedes díganme. Sí puedo esperar poquito, por favor. Sale, vale. Profe, Sí, dime. ¿y el DISPAP 5 sí se puede usar para el pavimento flexible? Flexible, sí, para pavimento rígido, no. Ah, De hecho, esto es uno de las complejidades de este pavimento 2 porque aquí no vamos a utilizar ningún software, aquí sí vamos a realizar pues, los cálculos como son. manopla. Sí, casi, casi. Claro, nos vamos a basar en algunas gráficas y tablas. Por ejemplo, cuando hablamos del método PCA, o sea, hablamos del método AASHTO, pues son dos metodologías diferentes para el diseño de pavimento. Sí existen softwares de diseño de pavimento rígido, pero son softwares que son, pues, se tienen que comprar. Sí, Entonces, esa es la bronca, ¿no? sí. Permítame tomar una llamada. Bueno, sí, dime. Ah, ok, muy bien. Ya recogieron todo, ¿verdad? Sí, órale, está bien. Entonces, ya nos vemos mañana. Órale, gracias. Bye. Sale Sí. bien temprano, profes, a las 5:30. No, pues para que vean que yo no soy negrero. No, 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 muchachos. Le estaba diciendo a unos trabajadores que me hablaban por teléfono. Que como estoy aquí en pantalla compartida, no tengo para silenciar aquí rápido el micrófono. Usted, chale, profe, aquí le guardamos sus secretos. Muy bien, me parece bien. Entonces déjenme echarme un grito, no, no se vayan a espantar, ¿eh? ¡Oye! ¿Puedes, puedes checar ahorita que tengas chances y cerraron la bodega? Thank you. Ya. Profe, por Entonces, mí ya puede continuamos. cambiarle. ¿Cómo, perdón? Digo que por mí ya puede cambiarle, no sé mis compañeros. Ah, perfecto. A ver, los demás, pues ya no, le seguimos. Sí, ya, profe. Hecho. Entonces, esos son los valores, ¿no? Que nos vamos a regir. Anoten esta pequeña formulita y esta pequeña tabla porque la vamos a utilizar más adelante. Ahorita la menciono porque estamos hablando del módulo de ruptura, pero la vamos a necesitar más adelantito para que la vayan anotando. Esta fórmula que nos menciona, pues bueno, nos menciona un módulo de ruptura promedio. Es decir, que cuando nosotros hacemos un diseño de método a través del método ASTO, ¿sí? Nos permite tener un módulo de flexión o módulo de ruptura promedio para poder garantizar que el diseño de las mezclas nos den precisamente lo que se especifica el proyecto, ¿no? Es decir, que por ejemplo, vamos a construir una autopista que debe de tener un MR48. Ese es el MR, bueno, mínimo que debe de tener. Habrá otras superautopistas o algún otro criterio de más que a lo mejor nos exija un MR mucho más grande. Pero ya lograr un MR más grande de 50, híjole, ya requiere un diseño, pero bien, bien, bien especial. Bueno, entonces vamos a suponer que vamos a diseñar un MR48. Esto quiere decir que yo en el laboratorio al que contrate o la concretera o yo como constructor, como sea, debo de realizar mis diseños de mezclas para que me den eso. Entonces, hago un primer diseño de mezcla y me da a lo mejor 46. Hago otro segundo diseño de mezcla y me da un 44.
hago un tercer diseño de mezcla y me da un 49. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Porque, y vamos a ver más adelantito cómo podemos hacer esos diseños, ¿no? Entonces, pues la metodología me permite que yo pueda obtener un promedio de eso basándome en una desviación estándar, ¿sí? Es decir, que si yo voy a tener un tiro de mezcla de concreto para mi carpeta con concreto hecho allí en obra, y no hablo de una revolvedora, porque a menos de que tengas ahí 20 revolvedoras, una revolvedora no te va a dar el rendimiento para una pavimentación. Hablo de unas concreteras móviles. Si vamos a tener nuestra concretera móvil allí para realizar nuestra mezcla con agregados, arena y todo lo que vamos a tener, nos permite una desviación estándar entre mis especímenes del 5 al 10%, donde a lo mejor un término común vendría siendo 7.5%, ¿sí? Es decir, que mi MR aceptado va a ser igual al especificado, por ejemplo, en este caso 48 es mi especificado, ¿sí? Más la desviación que yo voy a tomar para esa especificación. Pero si es un concreto premezclado, es decir, que yo le hablé a Cemex, a Premix, entonces para poder hacer un tiro de concreto, entonces mi desviación estándar que me permite es del 9% como promedio, pero yo puedo tomar un rango del 6 al 12, ¿sí? Estos son criterios de aceptación y de rechazo acerca de los especímenes que se elaboran. Ah, caray, permítanme que se volvió loco mi mouse. Ahí está. ¿Sale? Ahorita, exactamente ahorita, en este momento, no vamos a necesitar esto. Esta forma de estas desviaciones las vamos a mencionar cuando estemos analizando precisamente las revisiones de las mezclas, ¿no? Profe, Ajá. una pregunta. Ahorita que estaba hablando de concreto premezclado, ¿cómo en cuánto anda un 7 metros cúbicos de concreto premezclado? Pues depende mucho de la resistencia. Por ejemplo, una resistencia 200, más o menos anda como en 2100 el metro cúbico, el metro. Ujú. Entonces, si quieres 7 metros cúbicos, pues ya nada más multiplícalo, ¿no? Estamos No, lo hablando. que pasa es de que yo vi que tenías que pedir los 7 para que no te cobraran como que un recargo. Bueno, al menos El vacío de la olla, chucha. Ujú. Sí, los 2100 por metro cúbico es el precio unitario. No quiere decir Ok. que te vayan a mandar un metro en una olla, no, pues ¿cuándo? Sí, los 7 metros cúbicos es lo que le cabe a la olla, por eso es lo que te venden. Hay unas ollas de 8, inclusive hay ollas hasta de 9, pero normalmente son 7 metros cúbicos. Entonces, 2100 es el precio unitario y varía, ¿no? O sea, Cemex, Premix, ABCD, Comix, o sea, todas las marcas que hay, más o menos en ese rango andan. Entonces, por ejemplo, 2100 pesos por 7 metros cúbicos, estamos hablando que una olla te vale 14700, una resistencia 200 de a tiro directo, porque si es bombeado es más caro, te Ujú. cobran La pluma. la pluma. No te cobran la pluma cuando ya es mucho volumen, ahí a veces pues te la prestan, ¿no? Pero si son 3, 4 ollitas, pues a veces sí te la cobran. Y ya de ahí pues va aumentando, ¿no? Una resistencia a 250, 300, pues ya va aumentando a 2500, 2800 el metro cúbico en promedio. ¿Esos 2100 es de la Prems o es de otro concreto? ¿Cómo? Perdón, no alcancé a escuchar bien. ¿Esos 2100 son de ahí de la concretera de la escuela o ese es de otra? Pues es en promedio, porque, por ejemplo, yo he comprado el premezclado Cruz Azul de resistencia 200, lo he comprado en 1980 y el Cemex, que es uno de los más caros, lo he comprado en 2200, entonces pues más o menos anda en promedio. O sea, te estoy hablando de que en ese rango andan 2100, 2150, 2050, 2200, 1990, a lo mejor el más barato. Entonces, va a depender mucho de la marca. ¿Y por qué esa variación? Bueno, pues como todo producto en el mercado, pues dependerá mucho de sus producciones o de sus eventos.
¿no? Y por ejemplo, esos Entonces, 2100 es el puro concreto, no le meten aditivos ni nada. Te los no, compran aparte. el puro concreto, a tiro directo, con revenimientos de 10 o 12. Ya si es bombeado, requiere un revenimiento 14, nomás. Si es el puro concreto. Ya si quieres aditivo, pues se le tendría que agregar el precio del aditivo. Si quieres un impermeabilizante, un acelerante, un retardador de fraguado, un superplastificante, pues dependiendo del que tú quieras, ¿no? Ya va a depender de eso, el aditivo que vayas a utilizar. Eso solamente es el concreto normal a tiro directo. Gracias, profe. Entonces, para que le vayan echando tanteadas. Y bueno, los módulos de ruptura luego también son muy diferentes, porque a veces el tipo de grava que se utiliza para una F'C es muy diferente para una MR. Y más adelante vamos a ver las correlaciones que les van a ayudar, ¿no? Entonces, anoten estos valores, esta tabla, y guárdenos ahí para cuando los necesitemos más adelante. Ok, el módulo de elasticidad. Cuando nosotros hablamos de cualquier resistencia, no podemos dejar a un lado el módulo de elasticidad, es decir, no podemos dejar a un lado las gráficas de esfuerzo de formación, porque al final una resistencia o todos los materiales en sí tienen gráficas de esfuerzo de formación, y es importante que las consideremos precisamente a la hora de tratar o de construir, no con concreto. Entonces, cuando hablamos que el módulo de elasticidad en el concreto, lo tenemos muy íntimamente relacionado al módulo de ruptura y lo podemos revisar a través de la normativa internacional ACTM C469 o la NMX C 12811, ¿sí? ¿Por qué está muy relacionada o por qué está tan apegado a este módulo de elasticidad y el módulo de ruptura? Bueno, si ustedes recuerdan, una gráfica de esfuerzo de formación como la que tenemos aquí en esta imagen, en todos los materiales nosotros tenemos una zona elástica, una zona plástica y una zona de ruptura, ¿sí? Y que eso va a representar qué tan rígido o qué tan flexible es un material. En este caso, bueno, el concreto hidráulico es un material rígido, ¿sí? Entonces, nuestra zona elástica se encuentra desde que comenzamos a aplicarle carga al material y se mantiene como si fuera casi directamente proporcional el esfuerzo y deformación. Directamente proporcional me refiero a que es como un comportamiento lineal o recto hasta cierto punto, ¿sí? Esta es mi zona elástica. Ok. En un término mucho más sencillo o fácil de entender, ¿alguien me puede explicar qué es la zona elástica de una gráfica de esfuerzo de formación? Yo, profe, A ver, adelante. se refiere a la zona de la gráfica donde si dejas de aplicar el esfuerzo, el material pues no es afectado en nada, regresa a su forma original. Correcto, es correcto. Es decir, que en cualquiera de estos puntos, mi material se va a comportar sin alteraciones, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si esta fuera la gráfica de una columna, ¿no? Y bueno, la columna, a lo mejor si aquí le aplico yo 5 toneladas, pues como si nada. Le aplico 10 toneladas, pues como si nada. O le aplico 15 toneladas, pues como si nada, ¿no? Pero va a llegar un punto determinado precisamente a través de esta gráfica en el que si, por ejemplo, ese punto, digamos, está a los 20 toneladas, es un decir, ¿no? O sea, ay, ya se descompuso mi más. Bueno, hasta ese punto a las 20 toneladas. Si yo le aplico 23 toneladas a esa columna, entonces se van a producir microfisuras. O sea, aquí no estoy hablando de que le apliqué 23 toneladas y ya colapsó todo, no. Todavía va a seguir ahí la columna, pero ya va a tener microfisuras o deformaciones que ya van a ser permanentes.
¿sí? Lo que le sufra en ese momento. Si le sigues aplicando carga, ok, 25, ahora le aplico 30, le aplico 35, y a lo mejor este punto de la zona 2, que es la zona de deformación permanente, hasta la zona de ruptura, precisamente ya esta es una zona crítica en la que se produce el colapso del material, ¿sí? La ruptura total. Y bueno, pues precisamente esa gráfica de esfuerzo de formación que me determina, que es determinado a través de la aplicación de carga y la medición de los esfuerzos, me van a determinar precisamente el módulo elástico. Determinar módulos elásticos de un concreto hidráulico es muy importante. Por ejemplo, en pavimentos, en columnas de edificaciones muy grandes, determinar módulos elásticos es muy importante. En vigas de marcos rígidos, en todos esos elementos. A lo mejor en un castillo de confinamiento, en una losita normal, en algo así, pues probablemente no sea tan necesario, ¿verdad? Pero en otros elementos importantes sí. Entonces, queda claro, ¿no? Lo que es el módulo elástico y la gráfica esfuerzo de formación, porque de aquí van a depender muchas cosas más que vamos a ver adelante. ¿O alguien no tiene claro este tipo de conceptos? Que yo creo que ya los han visto pues en otras materias también. Todo claro, profe. Todo bien, hecho. Y de hecho esta gráfica que vemos aquí es como si fuese casi un comportamiento típico de un concreto hidráulico, ¿sí? Tiene gran rigidez, pero después llega a un colapso muy abrupto, ¿no? Habrá otros materiales como la madera que a lo mejor tendrán una gráfica un poco así, digamos que más pronunciada y menos inclinada, es decir, tienen gran soporte a la flexión, ¿no? O el acero, o así sucesivamente. Y donde a lo mejor la madera o un polímero no tiene un punto de ruptura tan abrupto como el concreto. Es decir, mientras más rígido sea un material, va a tener mucha más zona elástica, pero una zona de ruptura muy abrupta. Y mientras más plástico sea un material, pues va a tener menos zona elástica, pero va a poner puntos de ruptura mucho más lejanos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo calculamos el MR? Bueno, pues para esto, primero hacemos un diseño de mezcla, que es parte de una de las tareas que a continuación vamos a solicitar, ¿no? Más adelantito. Ese diseño de mezcla, ¿sí? Me dice cuánta grava, cuánta arena, cuánta agua, cuánto cemento le voy a agregar para que me dé una resistencia. Por ejemplo, si hablamos de F'C, a lo mejor mi diseño me va a decir, ok, si tú quieres un F'C de 200, ok, de acuerdo a los agregados, al cemento y todo lo demás, hacemos nuestro diseño por el método de PCI, por los métodos de ACI, perdón, por los métodos de ACI o los métodos que tengamos. Y me va a decir, ok, para un metro cúbico de mezcla, para una resistencia F'C de 200, le vas a agregar, no sé, 400 kilos de cemento, 700 kilos de grava, 600 de arena y 150 de agua, ¿no? Es un decir. Ok, ahí ya está mi diseño. ¿Y después qué hago? Después de eso elaboro unos cilindros o unos cubos, los dejo fraguar 28 días, los pruebo en mi prensa y entonces obtengo la resistencia, carga sobre área, ¿no? Y entonces, si a los 28 días la resistencia de esos cilindros me dio 218, pues entonces quiere decir que la cantidad de grava, arena, agua y cemento que determiné me cumple. Eso es hablando en el sentido del F'C. Ahora, para el S'C, que es mi resistencia a la flexión, pues es algo muy similar. También tengo que diseñar yo cuánta grava, cuánta arena, cuánta agua, cuánto cemento se necesita para que me cumpla un MR. Por ejemplo, si en este caso yo quiero un MR48, ¿sí? ¿Cuánto de esos agregados necesito para que a los 28 días me cumpla ese MR48? Entonces, determino y digo, ok, según en mi diseño, necesito 380 kilos de cemento,
900 kilos de grava, 700 kilos de arena y 125 kilos o litros de agua, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora con eso, en esas proporciones, en lugar de hacer cilindros, hago unas vigas, que pueden ser vigas de 50 o de 60 centímetros, dependiendo del tipo de molde, y que normalmente tienen un ancho y un peralte de 15 por 15 centímetros en sección transversal. Estas vigas, igual que los cilindros, los voy a dejar fraguar 28 días, y a los 28 días, en lugar de pasarlos a la compresión, los voy a probar a la flexión. Y para esto necesito un dispositivo de flexión. Donde este dispositivo en la flexión, en la parte inferior tiene 2 puntos de apoyo en el extremo y en la parte superior tiene otros 2 puntos al centro de la viga. Y bueno, aquí es donde se aplica la carga, ¿sí? Y entonces, cuando pasa la zona elástica, ¿qué va a suceder? Pues va a tronar, ¿no? Bueno, si mi viga, si mi espécimen truena, bueno, vámonos por partes para no pasar ahorita lo de la fórmula. Mi viga, por ejemplo, si es de 50 centímetros, estos puntos de apoyo, ¿sí? Los debo de marcar a los 25 milímetros del paño exterior de la viga. Y ahí va mi punto de apoyo. Sale. Ok. Si mi viga es de 50 centímetros total, por ejemplo, ¿sí? Le resto 25 milímetros de cada lado, que vendrían siendo 2.5 y 2.5 centímetros, es decir, 5 centímetros en total. Quiere decir que mi distancia entre apoyos, esta distancia que existe aquí y que existe aquí, es de 45 centímetros. Ahora, esos 45 centímetros lo voy a dividir en 3 partes. Es decir, cada parte sería de 15 centímetros. Y tenemos 1, 2 y 3 tercios. Y en el centro del tercio, el tercio del centro es donde van a ir mis 2 apoyos superiores. Ok, hasta ahí todo va bien. Si mi espécimen falla en cualquier parte aquí del centro, entonces yo voy a aplicar esta fórmula, donde me dice que el módulo de reptilo calculado, R, en kilopascales, o kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo voy a determinar como la carga máxima aplicada por la distancia entre apoyos. Ojo, porque aquí es donde cometen el primer error. Aquí nos dice L igual a distancia total de la viga. No, te está diciendo la distancia entre los apoyos, ¿sí? Los apoyos inferiores. Todo eso entre el ancho promedio del espécimen por el peralte promedio del espécimen al cuadrado. ¿Sale? Entonces, hasta allí está sencillo y está fácil. Ya tomaron permítanme. Tomen las notas, apunten la fórmula en el diagramita, lo que ustedes necesiten. ¿Sale? Que si mi espécimen fue elaborado bien, si mi mezcla la hice bien, si tuve cuidado a la hora de aplicar la carga, si todos esos factores se cumplen, mi espécimen va a fallar al centro, a la mitad. Y entonces aplico la carga. ¿Vale? Me espero a que tomen las notas. Sí, profe, poquito, porfa. Sale, va que va. Sí, 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 me espero un poco y ahorita le seguimos con la otra fórmula.
Profe, borró las anotaciones que tenía sobre la imagen. Ajá, sí las borré. Pero díganme cuál ocupan y las volvemos a hacer. Solo sobre dónde está la distancia entre los apoyos, esa parte como que se me cortó el audio y no la escuché bien. Ah, ok. Bueno, mira. Ahí es, la distancia total de la viga es de 50 centímetros. También hay vigas de 60 centímetros, ¿eh? Ahí va a depender de la metodología. Entonces, estos apoyos inferiores se colocan a los 25 milímetros, es decir, a los 2.5 centímetros del extremo de la viga. Entonces, 50 centímetros es la longitud total. La distancia entre apoyos, aquí está, mira, esta distancia entre apoyos es precisamente esa longitud remanente. Que si tú le restas 2.5 centímetros de cada extremo, estamos considerando que esta distancia entre apoyos es de 45 centímetros. Si fuese una viga de 50 centímetros. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Sale, vale. Y que bueno, de ahí ya se desglosa que vamos a dividir en 3 partes iguales la viga, pues donde cada extremo, cada parte vendría siendo de 15 centímetros. Y bueno, si vamos a aplicar esta fórmula, es para las fallas que me den en este tercio del centro. Y si la falla me da allí, quiere decir que yo hice todo bien, ¿sí? Aquí me da la falla, entonces quiere decir que mi espécimen, mi mezcla, mi aplicación de la carga, pues está bien, ¿no? Si no me diese allí, es decir, que me diese o que la fractura fuera aquí o aquí, entonces quiere decir que hay una variación, ¿sí? Quiere decir que la aplicación de la carga, los apoyos, la elaboración del espécimen, algo o todo eso, o algo o más de uno de esos factores, pues como que no estuvo bien controlado y la viga me falló inadecuadamente. Sin embargo, la normativa me permite aplicar de todos modos otra fórmula para poder calcular el módulo de ruptura si la falla me da allí, pero claro, con una tolerancia, que es la que vamos a ver ahorita. Ahorita que terminen de tomar las notas, pues nada más me dicen y continuamos con la otra. Yo ya terminé, profe, no sé los demás. A ver, ¿qué dicen los demás? Ya, profe. Ya, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, si la falla me da en los tercios extremos, voy a aplicar esta otra fórmula, ¿sí? Entonces, esta fórmula que me dice 3 veces la carga máxima aplicada por la distancia promedio entre la línea de fractura y el apoyo más cercano sobre el ancho promedio del espécimen y el peralte al cuadrado. Ok, ¿qué dice? Bueno, antes de esto, antes de continuar, quiero comentarles que no vayan a confundir, ¿cómo se dice? Unidades, ¿eh? No vayan a estar utilizando newtons y luego allá kilopascales y luego centímetros cuadrados por kilogramos fuerza, y no sé. Si van a calcular el módulo de ruptura en kilopascales, la carga debe de estar en newtons, ¿sale? Y si no, pues para todo utilicen kilogramos y centímetros cuadrados, no pasa nada. Bueno, entonces, la falla me da aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a dibujar una falla, sale, listo. Ahora, voy a aplicar 3 veces la carga y yo en esta falla, como me está pidiendo aquí en A, me está pidiendo la distancia promedio entre la línea y la fractura y el apoyo más cercano, aquí hay que ver, este apoyo es el más cercano, por ejemplo, de esta falla. Entonces yo agarro y le mido aquí, le mido aquí y le mido aquí, esos 3 puntos, y entonces obtengo un promedio y esa distancia es la que va en esta fórmula. ¿Sale? Esa vendría siendo la fórmula si la falla me da en los extremos y no al centro. Pero tiene una tolerancia, que es la que vamos a ver ahorita. Por lo pronto me espero para que tomen las notas que necesitan, ¿no? De la fórmula.
Ya, profe. Bueno. Ahora, si esa falla que se da en los extremos, vamos a ver aquí la nota, se excede en más del 5% de su longitud, ¿sí? Entonces ya no podemos aplicar esa fórmula. ¿Por qué? Porque entonces ya me está dando un parámetro en el cual pues sí existe una situación muy desfavorable y que ya no me está dando a mí una resistencia que yo pueda tomar como cierta. Es decir, vamos a ver la imagen anterior. Aquí le voy a hacer un poco de zoom. No sé cómo, permítanme. Ahí está. Ahí está. Ah, pero creo que no puedo dibujar así en zoom. Bueno, así lo hacemos. Es decir, si la falla a mí me da demasiado inclinada, es decir, una falla como a ver otra vez. Una falla como así, con esa inclinación, ¿sí? El desfase que existe aquí, de este punto a este punto, puede que sea más del 5% de su longitud, de la longitud de la fractura. Si ese desfase es más del 5%, quiere decir que algo ya salió totalmente mal y ya no puedo aplicar la fórmula. Es decir, que casi las fallas, si me dan en los extremos, casi deben de ser rectas. Sí, aquí por lo menos sí puedo llegar a aplicar esta fórmula. Pero si la falla me da así demasiado inclinada, ya no. O sea, ahí sí ya totalmente algo falló y ya no, los resultados ya no me los voy a poder tomar yo como verdaderos. Pero, por Profe, ejemplo, si nos da en el centro, la fractura sí puede tener una inclinación o tampoco. Sí, pero ¿No es común? no es tan común. De hecho, si te da el centro, es como si tú agarras algo con tus manos y lo rompieras, realmente te va a dar siempre, casi siempre fallas, pues casi rectas. O sea, bueno, si tú tienes algo que te da, por ejemplo, la falla inicia al centro y ya se desfasa para acá, si tú tienes algo así como lo que acabo de dibujar, pues también está totalmente mal. O sea, deséchalo, ahí sí ya no puedes ni aplicar nada. ¿Sí? Eso, mal. Eso pues no sirve. Quiere decir que algo está mal ahí. Pero si está al centro, pues normalmente te va a dar casi recta, a lo mejor una ligera inclinación así. Ujú. Allí estamos hablando de que, muy bien, ahí está una elaboración buena. Si te da más o menos recta en el tercio, bueno, pues entonces podemos aplicar la fórmula. Si te da así, mal, ya no se puede aplicar. ¿Sí? Profe, Sí, dime. pero cuando son esas inclinaciones es porque se hizo mal el diseño de la mezcla, o sea, cuando se estuvo poniendo en el molde y todo, o fue directamente porque se colocaron mal en la prensa. Ujú. Pues cuando te dan ese tipo de fallas, normalmente el problema son dos cosas, normalmente. El primero es que estos apoyos no están colocados bien, entonces la carga que se resiste, por ejemplo, digamos, se supone que se debe de distribuir bien, ¿no? Aquí viene una aplicación de carga. Permíteme. Aquí viene una aplicación de carga. Entonces, esa carga se tiene que transferir equitativamente aquí y debe de haber una reacción equitativa aquí. Si esta equidad y esta equidad son iguales, pues entonces te va a fallar al centro. Pero si algún apoyo está dañado, la bolita de acero, el apoyo no está colocado adecuadamente, o si a lo mejor aquí le pusiste
29 milímetros y acá le pusiste 21, o sea, si tienen esos desfases, pues también te va a afectar. Ese es uno de los principales factores que falle inadecuadamente, que no esté bien colocado en el espécimen dentro del dispositivo. Y el otro factor es que cuando elaboraste tú el espécimen, no lo hiciste con las compactaciones que se requieran. A lo mejor andabas muy deprisa, le echaste toda la bacha allá adentro y ni varillazos le diste y así lo dejaste. Entonces, probablemente aquí tengamos, permítame, otra vez el plumón. Probablemente aquí tengamos una acumulación o segregación de muchas gravas y acá tengamos muchas arenas y acá tengamos otra vez gravas y aquí tengamos un hueco de burbuja de aire. Y entonces, esas alteraciones a la hora de elaborarla, donde tiene segregación de material o separación o burbujas o todos esos factores, pues precisamente la falla cuando esté fracturándose el espécimen, pues va a agarrar por un lado, ¿no? Entonces, principalmente son dos, que el dispositivo de prueba está mal colocado o que el espécimen está mal elaborado, casi. O inclusive ambas también. Sí, porque la aplicación de la carga, si el espécimen está bien y el dispositivo está bien, la carga, aunque tú se la apliques súper rápido, de todos modos te va a fallar al centro. ¿Sí? O sea que normalmente cuando eso pasa es por control de calidad. Sí, es porque tú no tuviste un buen control a la hora del muestreo y de la prueba. Por eso normalmente cuando se hacen supervisiones de este tipo, pues se solicitan que los técnicos y que el laboratorio sean certificados. Porque, pues bueno, se supone que la certificación garantiza que los métodos de muestreo, la forma en la que pruebas, tus dispositivos, tu personal, todo se encuentra bajo un control, el cual va a minimizar las inconsistencias o a minimizar todos esos factores que puedan alterar los resultados, ¿no? Y que entonces cuando a ti te dé un resultado, tengas la certeza de que ese resultado está expresando lo que el material es y no por alguna otra falla. Profe, por ejemplo, en esos controles de calidad, cuando nosotros hacíamos las pruebas de laboratorio, por ejemplo esa, yo recuerdo que sacábamos el molde, del molde el espécimen y lo colocábamos en la prensa. Pero yo veía que en algunas otras veces también sacaban el molde, pero lo dejaban ahí en la cámara de refrigeración o algunos también los metían en una tina. ¿Eso también afecta en la prueba o no tiene nada que ver? Ese sería el curado, ¿no? Sí, pues Ajá. es el curado. Lo que pasa que dentro de las normativas, aparte de esta 191, existen muchas normativas que te marcan procedimientos. Precisamente esos procedimientos son para garantizar la homogeneidad y que todo se realice bien. Entonces, cuando estamos hablando de control de calidad para concreto hidráulico, algunos de los procedimientos que te piden es que primero el concreto hidráulico se encuentre fraguado en presencia de humedad de un mínimo del 95%. Si tú estás en una cámara de curado, pues ahí debe de haber como una nebulización, como si fuera neblina, donde el concreto esté fraguando así. Ahora, si tú lo metes dentro de una tina, pues la tina está al 100% de humedad y así se va a garantizar que el curado se realice correctamente, que la exudación del agua no se haga de una forma abrupta que descontrole la resistencia. Entonces, eso es a lo que se refiere. Ahora, no es solo eso. También debemos de verificar la temperatura de curado, los 23 grados y muchos otros factores que tú en laboratorio debes de controlar, ¿no? Digo, pues precisamente el término laboratorio es un sinónimo de todo está controlado, ¿sí? Para que el resultado que tú obtengas no sea un resultado por otras alteraciones, sino que realmente sea lo que resiste el concreto por sí como material. Y luego ahí es una de las inconsistencias, porque
en obra, echar un colado en obra y verificar en laboratorio la resistencia, luego a veces hay donde hay inconsistencias porque en laboratorio todo está controlado y en la obra no. Puede que no lo hayas curado bien, puede que no lo hayas vaciado bien, puede que no lo hayas compactado bien. Y es donde pueden existir algunas inconsistencias a la hora de aplicar la supervisión. Sin embargo, pues ya esos son temas pues muy de mucho análisis, ¿no? Para la aceptación y rechazo de un procedimiento o de un material de obra es todo un show. Bueno, entonces, no sé si tomaron sus notas, podemos continuar. Ujú. Sí, profe, creo que ya. Sí, ya, profe. Sí, profe. Ok. El informe de estos resultados, pues debemos de marcarlos, las dimensiones con una precisión al 0.1 décimos. La carga debe ser tomada al kilogramo fuerza o al 0.981 newtons. Y el módulo deberá ser calculado al 0.1 kilogramos fuerza o 9.8 kilopascales. Esas son solamente las precisiones a la hora de los resultados o la toma de datos. Bueno, esta es una imagen donde precisamente hablábamos de las fallas, ¿no? Donde tú, pues, tenías que verificar que la longitud de la falla no te vaya a exceder más del 5%, ¿sí? Para que entonces si van a existir alteraciones que, pues, ya no van a ser resultados confiables. Entonces, pues vamos a realizar un cálculo, un ejercicio rápido y sencillo. No tiene nada de complejidad. De hecho, lo complicado de esto es hacer los especímenes, hacer el diseño. Ya realizar el cálculo, pues no es más que simplemente aplicar la fórmula y ya. Pero vamos a realizar un ejercicio, ¿no? Aquí está, miren. Vamos a suponer que este fue el espécimen que probamos. Ahí podemos observar que la falla da al centro. Y bueno, en mi prensa yo tomé una lectura de 2.800 kilogramos fuerza. Mi viga tiene un peralte de 15 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Y en este caso voy a considerar que la viga es de 60 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vendría siendo mi MR calculado? Esa vendría siendo la pregunta, ¿sí? Mi MR calculado, aplicando los datos en la fórmula, ¿de cuánto sería? Hagan el cálculo, es sencillo y rápido. Profe dice que la longitud de la viga es de 60, ¿verdad? Y siempre tomamos los 2.5 de apoyo. Sí, ok. Sí, en este caso hay que tomar esa distancia de apoyo. Si se requiere unos dispositivos especiales para cada tipo de viga, dependiendo de la longitud. Profe, ¿Sí? A mí me da de la, 600. ¿Qué? es que iba a preguntar que la longitud de los apoyos pues sería de la de los del medio, ¿no? Que es donde está la falla. No. ¿Tú te refieres a, ¿Tú te refieres a estos? Ajá. No. Entonces, ¿cuál sería ahí la longitud? A ver, ¿quién nos puede apoyar con la respuesta? Sería la entre apoyo, Sería, sería 55. ajá.
Profe, Ah, ya, ya, ya ok. me dio. Vendrían siendo estos los apoyos. A ver, ¿cuánto tenemos? No sé si esté bien, pero me sale a mí 684. 684. A ver, vamos a ver, porque eso pues no me Está medio suena. chistoso. No, está medio chistoso. Ajá, a ver qué Lo, dicen los lo- demás. lo que no sé es si por ejemplo estamos utilizando las unidades de kilogramos fuerza. Ajá. Yo metí todo en centímetros, o sea, no sé si esté bien. Pues si metiste todo en centímetros y en kilogramos, pues te vendrían dando kilogramos sobre centímetros. Entonces Entonces está, está bien. Ajá. entonces está medio chistoso esto. A Profe, ver, los demás, ¿cuánto obtuvieron? a mí me dio 45.63. Ajá. A ver, 45.63. Si lo hacemos a la aproximación es 45.6. Eso. Sí, 45.62. Eso ya es Ah, pues sí. más acertado, ¿no? No sé, Ey, Jacob, algo que te haya faltado o qué habrá sucedido. A ver, a ver, yo creo que aquí la... Ah, ya vi por qué. ¿ya? Ah, Me bueno. faltó el cuadrado, sí, 45.63. Te faltó el cuadrado del peralte. Eh, Eh, Pues sí, efectivamente, por ejemplo, estos son 45.6. Si esta viga representa un diseño de MR45, pues entonces quiere decir que está bien, ¿verdad? Quiere decir que mi espécimen, si este fuera una viga de un pavimento que se echó, que se coló, entonces quiere decir que ese pavimento, pues, está cumpliendo con la resistencia del proyecto, ¿no? O si este resultado representara mi diseño de mezcla, entonces quiere decir que la cantidad de agua, arena, grava y cemento que determiné son adecuados para realizar el colado del pavimento. Sale. Y bueno, déjenme ver con ustedes. Ah, caray, caray. Ahí está. Con ustedes ya asignamos la primer tarea. Déjenme revisar. Vamos a revisar la sesión. Ok, vamos a asignar la primera tarea. Que recuerden ustedes en la sesión 0 tiene que ver con los equipos necesarios para realizar una pavimentación. En este caso, pues bueno, van a tener que ustedes realizar una investigación. Profe, Sí, dime. es lo del monograma. No, lo del monograma ese fue parte de las actividades de la clase. Ajá. Esta es de las tareas asignadas. Igual si quieren. Ay, es que no sirve. De las tareas asignadas que se encuentran en la sesión 0, igual si revisan la sesión 0, ahí en la primera tarea asignada viene los equipos y maquinaria para
una pavimentación. Inclusive déjenme ver si la puedo abrir aquí para mostrarles. Esta tarea, vamos a darle un lapso de entrega hasta la próxima semana, pues para que tengan a gusto algunos días para realizarla. Y permítanme un minuto, por favor. Bueno, ya casi se acaba la clase. Y bueno, ya voy a dar por terminada la clase el día de hoy porque iba a ir al baño, pero en lo que voy y vengo, pues ya se alcanza a acabar la clase. Profe, Sí, dime. la tarea está especificada en la sesión 0, ¿verdad? Así es, la sesión 0 ahí está cargada. Es la primera tarea especificada en la sesión 0. Consúltenla ustedes, por favor, aquí en la plataforma. Y la vamos a asignar para hacer una entrega a la próxima semana. ¿Sale? Sí, profe. Gracias. Va que va. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y la próxima clase pues continuamos con más de la materia. Sale, profe, nos vemos, gracias.